Ya, muy buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a continuar con el desarrollo que había quedado pendiente con respecto a la gestión de los artículos. Esto lo empezamos la semana anterior en la clase número 9, así que hay que descargarlo del ambiente, descomprimirlo, arrastrarlo al VS Code. Y bueno, lo que alcanzamos a hacer es básicamente el registrar con las validaciones respectivas, ¿ya? Y el listar, ¿ya? Faltaría hacer el consultar, el modificar y el eliminar. Bueno, en el tema del registrar, la verdad es que habíamos hecho únicamente, acá en funciones, en la función add artículo, habíamos hecho únicamente la parte de capturar los datos y después que guardara de inmediato. Habíamos hecho eso y después hicimos esto, nada más, ¿ya? Sin embargo, yo les decía que debían tomar como base lo de ejercicios anteriores, el que era de 3 campos, el de persona, para poder hacer validaciones parecidas aplicadas al tema de esta actividad. Por lo tanto, definí la variable de los errores, validé que no estuviera vacío, validé que tuviera un mínimo y un máximo de caracteres, o dígitos en este caso de código. Si tenía contenido, después validé si es que estaba o no estaba, ¿ya? Establecí un ciclo, extraje un registro a la vez, evalué los códigos y fui acumulando los errores en la variable que corresponde. Ahora, en el caso del código, tuve que colocarle un casteo, una conversión del tipo number, para que me encontrara la coincidencia, porque acá, cuando creamos la lista con los dos registros, al principio, estos son números. Cuando no está con comillas, significa que es número. Y por lo tanto, si tú haces la comparación sin el number, así nomás, esto nunca va a decir que son iguales porque estás comparando un número con un texto y nunca te lo va a encontrar. Por lo tanto, te va a permitir repetirlo. Entonces acá yo le digo, número lo comparo con los números que están guardados en la lista, objeto por objeto. Después validé que el nombre no estuviera vacío, después validé que el proveedor no estuviera vacío, que el precio no estuviera vacío y que tuviera un mínimo entre 1 y 7 dígitos. Y luego hicimos la evaluación final, ¿ya? La cual consistía en preguntar si la variable de los errores no estaba vacía. Si no estaba vacía, significa que había errores acumulados en ella, por lo tanto, alert, y mostramos los mensajes acumulados, que es básicamente esto. Recopilar los errores y mostrarlos en pantalla. Pero de lo contrario, si la variable de los errores estaba vacía, significa que no hay ningún error detectado, o sea que todo está bien y por lo tanto creo un objeto del tipo artículo en el cual almaceno los datos que capturé desde el formulario. Capturé el código y lo guardo, capturé el nombre y lo guardo, el proveedor, el origen y el precio. Pero fíjese que el código y el precio lo estoy mandando con el number, ¿sí? Es decir, lo estoy mandando convertido a número. Recuerde que todo lo que tú captures con un document.getElementById, todo eso queda como texto, aunque sean números, quedan como texto. Entonces, si yo no le coloco la conversión al momento de guardarlo, me lo va a guardar con comillas. O sea, va a dar a entender que el código es de texto y que el precio es de texto, y yo quiero que sea de número, ¿ya? Así que una vez creado el objeto, se agrega a la lista, llamamos a listar artículos, el cual se encarga de dibujar las filas de la tabla HTML, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy a ver que hay un registro nuevo agregado. Después de eso llamo a la función limpiar campos, la cual se va a encargar de vaciar cada uno de los textos ingresados en las cajas y de dejar todo como estaba al principio. Esa función está creada por acá arriba. Ahí está. Cuando se manda a llamar, se limpia la caja del código, la caja del nombre, se mantiene seleccionada la primera opción de el combo box de proveedores, se manda a seleccionar la opción 1 que es nacional con respecto al origen y el texto queda sin nada. Entonces, este código lo vamos a tener que hacer varias veces, después de registrar, después de eliminar, después de modificar. Entonces, en lugar de crearlo tantas veces, mejor
lo dejé dentro de la función y así yo después llamo a la función nomás. El código se va a ver un poco más ordenado. Y con eso estaría listo. Lo del final es el mensaje alert de Bootstrap, el cual me va a decir felicitaciones, registro realizado correctamente. O sea que si lo testeo y coloco uno nuevo, se registra, actualiza la tabla y me muestra el mensaje final. Ya, eso es lo que llevamos. Así que ahora vamos a generar el botón de consultar. Bien. El botón consultar está por acá arriba. Ahí. Ya. Pensemos en la lógica que vamos a implementar en la función. Cuando sea presionado el botón consultar, yo debería capturar el contenido de la caja, preguntar si es que hay algo escrito dentro de dicha caja. Después vamos a tener que comparar el código escrito en la caja con cada uno de los códigos que se encuentra guardado en nuestra lista. Si lo encuentra, deberíamos desplegar acá los datos que corresponden según el registro encontrado. ¿Sí? Son hartas tareas, así que comencemos por el comienzo, por el principio. O sea, defino la variable que va a capturar el código. Una vez que capturamos el código, vamos a preguntar si es que está vacío o no. .trim.length igual 0. Si está vacío, entonces voy a presentar un mensaje alert que diga que debemos digitar el código del registro a buscar o a consultar. Digite el código del artículo a consultar. Lo contrario, si tiene contenido, entonces deberíamos hacer la búsqueda para saber si se encuentra o no se encuentra el registro que estamos buscando. Y aquí vamos a tener una de dos posibles respuestas, o lo encuentra o no lo encuentra. Por lo tanto, voy a definir una variable que me ayude a controlar dicha situación. El 0 en la variable SW para mí va a significar que no existe, que no se ha encontrado. Pero cuando cambia a 1, eso va a significar que sí se ha encontrado. ¿Okay? Así que necesito recorrer nuestra lista, es decir, voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista dentro de ella. La lista se llama listArt. Y al colocarle .length, recuerde que length determina la cantidad de registros que hay. ¿Cuántos artículos hay? Hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Según la cantidad que tenga, va a dar las vueltas en el ciclo. Y para poder romper el ciclo, no olvidamos, ¿cierto?, incrementar la i en 1, de 1 en 1. Cada vez que demos una vuelta, yo voy a ir recuperando un registro dentro de la lista. Por lo tanto, yo sé que la lista guarda objetos del tipo artículo. Así que cada vez que demos una vuelta, yo voy a extraer uno de esos artículos. ¿Para qué? Para poder disponer de los datos de ese registro. Primera vuelta del ciclo, primer artículo recuperado. O sea, en la variable art voy a tener todos los datos del primer artículo. Código, nombre, proveedor, origen, precio. Al dar la segunda vuelta, en la misma variable art, bueno, al final se termina creando una nueva, ¿ya? Pero básicamente para nosotros visualmente en la misma variable va a quedar el contenido completo del segundo registro, también con todos sus datos, código, nombre, proveedor, origen y precio. Tercera vuelta, tercer objeto recuperado en la misma variable, y así vamos a poder hacer la evaluación. ¿Cuál evaluación? Preguntar si el número de código ingresado
coincide con el número de código guardado en la lista. Recuerde que lo que está guardado es un número, entonces no es necesario que yo también le coloque number acá. Porque ya fue guardado como número, ya está como número cuando yo lo recupero. ¿De acuerdo? Pero acá yo debo hacer la comparación, por si acaso. Acá también este código, tú podrías pensar que es número, pero recuerde, lo que capturas con document.getElementById es texto. Así que por esa razón me obligo a colocar la conversión. Si encuentra alguna coincidencia, la variable va a cambiar a 1, porque significa que lo encontró. Y como lo encontró, deberíamos cargar los datos en pantalla. O sea, yo busco, por ejemplo, coloco eso, presiono consultar, y como sé que existe, debería cargarse el nombre, debería seleccionarse el proveedor, debería marcarse el origen, debería marcarse el precio. O sea, yo me voy a preocupar de 4 de los 5 campos, ¿ok? Así que digo, el campo llamado txtnom va a tener un nuevo contenido dentro de sí. Y ese contenido va a ser el nombre que está en el objeto recuperado, art.nombre. Recuerde que código, nombre, lo que estoy utilizando a través del objeto art, ¿ya? Ese objeto yo lo extraje de la lista, pero esto que estoy utilizando acá es lo que se definió la semana anterior en la clase artículo. Código, nombre, proveedor, origen y precio. Debes utilizar esta nomenclatura a la hora de decir art. ¿Ya? Al hacer eso, se va a cargar el nombre. Después, deberíamos cargar o mandar a seleccionar el que le corresponda. Por ejemplo, el del primero sería arrow clap, o sea, debería marcarse solito ese. Así que le vamos a dar la orden para que sea seleccionado. Y para ello decimos document.getElementById CBO Pro, que es combo box de proveedor, elemento select, ¿cierto? Y le decimos .value igual art.proveedor. Con eso mandamos a seleccionar el elemento. ¿Qué es lo importante para que sea seleccionado el elemento, chiquillos? Que el texto coincida con los valores de tu formulario. Es decir, acá en el index, en el formulario, recuerde que en el control del proveedor, una parte es lo que tú le muestras al usuario y otra parte es lo que tú realmente vas a procesar. Entonces, si tú capturas esto y esto es lo que guardas, ¿ya? Si tú capturas esto y esto es lo que guardas, tú vas a poder mandar a seleccionar la palabra, porque va a coincidir lo que está guardado en tu lista con los valores que están en tu formulario. ¿Ya? O sea, básicamente yo aquí estoy mandando a seleccionar la coincidencia del campo. La coincidencia, o sea, elígete el que tiene el contenido que yo te estoy mandando. Eso es básicamente lo que estamos indicando ahí. Después hay que mandar a seleccionar nacional o internacional, el origen. Este se llama OP-ORI1, el de acá al lado se llama OP-ORI2. Opción de origen 1, opción de origen 2. Entonces, para ello, voy a preguntar cuál es la palabra que tengo para luego mandar a dar la orden de cuál de los dos elegir. Así que pregunto, if art.origen nacional. O sea, si la palabra que yo guardé resulta ser nacional y que por lo tanto yo estoy recuperándola, ¿cierto? Si la palabra que estoy recuperando es nacional, significa que la opción que debe marcarse es OP-ORI1. Así que le digo, document.getElementById
getElementById o PORI1 punto checked igual true. Pero de lo contrario, si la palabra no es nacional, al ser solo dos alternativas, puedo asumir que es internacional. O sea, podríamos dejarlo así nomás. Si no es nacional, se asume que es internacional, ¿ya? Pero igual es válido que usted haga la pregunta de nuevo, si es que así lo quiere. Internacional. Pero sería lo mismo, básicamente. Document.getElementById o PORI2.checked igual true. Con eso mandé a seleccionar ese elemento. Me faltaría el del precio, pero el del precio es igual que el del nombre. Listo. Una vez que se hizo la carga del contenido, salimos del ciclo. Si ya lo buscó, si ya lo encontró y si ya me cargó el contenido, salimos del ciclo. Esa llave me cierra el if de si son iguales. Esa llave me cierra el if de si son iguales. Esa otra llave, que a mí me sale como café o roja, es la que cierra el ciclo. Ahí. Esa es la que cierra el ciclo. ¿Ya? Así que cuenta, hay dos llaves. Ahí. Me voy a ubicar por acá, justo después del ciclo. ¿Por qué razón? Porque sea cual sea la decisión que el algoritmo logre tomar, yo voy a ubicarme en algún momento debajo del for. Ya sea porque lo encuentra o quizás porque dio todas las vueltas que era posible dar y no lo encontró. Como sea, en algún momento yo voy a ser capaz de salir del ciclo. Así que me toca ver cuál fue la respuesta, con qué valor me quedó la variable SW. Si nunca cambió a 1, significa que nunca lo encontró. Si cambió a 1, significa que lo encontró en algún momento. ¿Ya? Aquello que estábamos buscando lo encontró. Así que vamos a evaluar con qué valor quedó al final. ¿Bien? Digo, si la variable SW terminó quedando con un 0, o si la variable SW terminó quedando con un 1, yo voy a tener que configurar el mensaje final de respuesta. Ya sea un mensaje indicando que sí se encontró o que no se encontró. Si no lo encuentra, no es que sea algo malo, simplemente no existe, no más coincidencia. Y como no lo encontró, yo voy a poder registrarlo o voy a poder guardarlo. Perdón, o voy a poder... Claro, voy a poder registrarlo. Pero si lo encontró, voy a poder modificarlo o eliminarlo. Así que defino la variable MSG para configurar el mensaje. Recuerde, esa llave me cierra el if de si son iguales. Esa otra llave me cierra el ciclo. Si lo encuentra, salgo del ciclo. Si no lo encuentra, igual salgo del ciclo y yo evalúo con qué valor me quedó la variable SW. Así que vamos a ir a Bootstrap. ¿No sería mejor rescatarlo de lo que ya tenemos hecho en algunos? O... Vamos a ir a Bootstrap, a buscar acá el dismissing, ¿cierto? Estamos repasando. ¿Ya? Buscamos en el alert de Bootstrap. Dismissing. Y recuerde, una línea a la vez. Primera línea. La segunda línea es el mensaje nomás, así que la podemos escribir nosotros.
tercera línea el botón y la cuarta línea el cierre del div. Si no lo encuentra, no es que sea algo malo, simplemente le digo artículo no encontrado. Puede registrar. Pero claro, lo que dice el compañero es correcto. O sea, si este mensaje ya lo hemos hecho en otras ocasiones, podríamos reutilizarlo nomás. Que es precisamente lo que voy a hacer acá en este momento. Si quedó con un 1, significa que lo encontró y por lo tanto, acá le digo, artículo encontrado. Puede modificar o eliminar. Sea cual sea el mensaje que se configure, lo mandamos a mostrar en pantalla. Recuerde que en el index tenemos un div vacío en el cual yo cargo estos mensajes. En el ejercicio anterior se llamaba mensaje, ahora se llama mensajes. Hay que tener cuidado con eso. Document.getElement by ID. Mensajes.inner HTML MSG. Una vez que terminan la función, recuerde mandarlo a llamar. Sin embargo, en el formato que yo les pasé, la llamada ya está hecha. O sea, si me voy al HTML y busco el botón consultar, ahí está. Fíjese que ya tiene implementado el onClick, consultar artículo. Ahí está. Por lo tanto, guarden los cambios de todo, asegúrese de que no le queden archivos pendientes por guardar. Actualice el navegador. Y lo prueba en funcionamiento. Ya, en mi caso puedo confirmar que funciona, ya que cambia todos los valores acorde a lo que corresponde. Cambia la selección de origen, cambia la selección de proveedor. Si busco uno inexistente, me dice que no está, pero que lo puedo registrar. Si busco uno que sí está, me muestra los datos en pantalla. O sea, en mi caso, confirmo que el consultar funciona.
¿Qué tal le funcionó? ¿Les aparece algún error sospechoso? Bien, lo siguiente sería realizar la eliminación. Vamos a realizar la eliminación. La eliminación es bastante parecida o comparte hartas características con respecto al consultar. ¿Ya? ¿En qué se diferencia? En que yo voy a escribir el código, lo voy a intentar capturar cuando presionemos el botón, tendríamos que validar si existe o no, pero si existe, en lugar de mostrar en pantalla los datos, vamos a preguntar si lo quiere borrar. ¿Ya? Comparte hartas características en común. Busquemos la función delete, ahí está, delete artículo. Recuerde que el nombre de la función se lo inventó usted, no tiene por qué llamarse así. Ya, pensemos en lo que queremos que ocurra cuando se presione el botón de eliminar. Deberíamos capturar el código que se escribió en la caja y luego evaluar si realmente se escribió algo. Document.getElementById txtcode.value. Una vez que lo tengo, deberíamos evaluar si realmente hay algo en la caja o no. Similar a lo que hicimos recién. Bien. De lo contrario, si tiene contenido, a ver qué más pusimos aquí arriba. En el consultar. Claro, de lo contrario, deberíamos empezar a hacer la evaluación. Ya.
Entonces aquí le colocamos. De lo contrario, si tiene algo escrito, vamos a definir la variable. Inicialmente va a empezar con un 0. Y esa variable va a indicar que no se encontró. La diferencia con el consultar, chiquillos, es que acá voy a tener que evaluar 3 posibles valores de respuesta. El 0 va a significar que no lo encuentra. El 1 va a significar que sí lo encontró y que sí lo borró. El 2 va a significar que sí lo encontró, pero que no quisimos borrarlo. Consultar, en cambio acá son 3 alternativas, ¿ya? Así que necesito comparar el código capturado con cada uno de los códigos que están guardados en la lista, entendiendo que la lista tiene objetos. Por lo tanto, declaro un ciclo. Digo que voy a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista de artículos. Y para romper el ciclo en algún momento, incrementamos la i de 1 en 1. Cada vez que demos una vuelta, vamos a extraer un registro de la lista para poder hacer la evaluación de si el número de código ingresado coincide con alguno de los códigos que está guardado en la lista. De ser así, deberíamos ahora preguntar si está seguro de querer eliminarlo. ¿Ya? Hasta aquí es bastante parecido al consultar. Me atrevería a decir que es casi lo mismo, ¿cierto? Y bueno, el ejercicio está planteado para que sea de esa forma. ¿Sí? Bien. Si lo encuentra y hay coincidencia, ¿cierto? Deberíamos preguntar, ¿está seguro de querer eliminar el registro o eliminar el artículo? Recuerde que el confirm es como un mensaje alert, pero que te ofrece 2 botones de respuesta, aceptar y cancelar. Aceptar te entrega un true, un booleano, cancelar un false. Entonces, el true o el false, la respuesta que hagamos de la pregunta, va a quedar en la variable x. ¿Sí? Así que aquí preguntamos si está seguro o segura de querer eliminar el artículo. Es más, podríamos mostrar el artículo. Sí. Podríamos mostrar el artículo. ¿Está seguro de querer eliminar el artículo? Bien. La respuesta entonces va a quedar en la variable x, así que deberíamos evaluar cuál fue la respuesta, si fue aceptar o fue cancelar.
Y mire, podríamos hacer esto. Cuando tú colocas solamente una variable, es lo mismo que si tú estuvieras preguntando si es true. El hecho de que la variable sea un true te permite hacer ese tipo de evaluación. O sea, colocar eso así tal cual, colocar eso, es lo mismo que si tú preguntaras si es true. De las dos formas es válido. ¿Ok? Podríamos dejarlo así, preguntando si la respuesta es true, o podríamos dejarlo así. X. Lo si gusta, es lo mismo. ¿Ya? Si lo deja con X solo, es lo mismo que si estuviera preguntando si es true. ¿Ya? Se puede de las dos formas. Entonces, si la respuesta es true, yo debería eliminar el registro. Para eliminar el registro de la lista, utilizamos una función llamada splice, en el cual indicamos la posición del elemento y cuántas coincidencias queremos borrar. Como los registros existen una sola vez cada uno, colocamos el valor 1. Quiero que lo borre según la posición en la que se encuentre y que borre una coincidencia. Así que luego de haber hecho la eliminación, cambio el valor de la variable a 1. Recuerde, el 0 significa que no lo encontró. El 1 representará que sí lo encontró y además sí lo borró. Podemos encontrarlo y no borrarlo. En este caso estoy indicando que sí lo encontró y que sí lo borró. Pero aunque tú lo borres, en realidad lo estás borrando de la memoria, lo estás borrando de la lista. O sea que visualmente va a seguir apareciendo acá en la tabla HTML. Tú deberías mandar a llamar a la función listar artículos para que redibuje el contenido de la tabla y que te muestre una fila menos, porque acabas de borrar un artículo. Además, deberías mandar a llamar a limpiar campos para que te deje todos los campos como estaban al principio. Y salimos del ciclo. Si ya lo encontró y si ya lo borró, ¿para qué vamos a seguir dando más vueltas en el ciclo, cierto? Ya, pero ¿y si me responde cancelar? O sea, lo encontró, pero no quisimos borrarlo. La variable va a guardar el 2 y directamente va a salir. Lo encontró, pero no quisimos borrarlo. Eso va a representar el 2. Lo encontró, pero no quisimos borrarlo. Ya, recuerde, esa llave de ahí es la que me está cerrando el if de si encuentra una coincidencia, de si son iguales. ¿Ya? Esa llave me cierra si son iguales. Pero la llave que sigue, que en mi caso sale de color café o rojo, esa es la que cierra el ciclo, la que cierra el for. Entonces, de varias formas yo voy a llegar acá afuera del for. Si lo encuentra, hay un break que me saca del for. Si lo encuentra y lo borra, me refiero. Si lo encuentra y decidimos no borrar, igualmente hay un break que me saca del for. Y si lo busca y no lo encuentra para nada, igualmente salimos del ciclo y llegamos acá, nos ubicamos fuera del for.
Entonces aquí deberíamos colocar la evaluación del valor de la variable SW. Tengo que preguntar con qué valor quedó. Si quedó con un 0, o si quedó con un 1, o de lo contrario, si quedó con el 2. ¿Sí? Y aquí podemos reutilizar, ¿cierto?, el mensaje alert de Bootstrap que ya hicimos antes, para que, bueno, lo indiquemos, para que lo mostremos en pantalla. ¿Sí? Entonces voy a reutilizar el mensaje de cualquier otro botón que hayamos hecho. Por ejemplo, acá el del consultar. Voy a reutilizar ese. Acá sería, si quedó con el 0, sería artículo no encontrado. Imposible eliminar. Si es el 1, le digo artículo encontrado. O le digo registro eliminado correctamente. Puede ser. ¿Ya? Ya, pero ¿y si lo encuentra, pero no quisimos borrarlo? Podríamos dejarlo así simplemente. Porque si quedó con el valor 2, no va a entrar a ese, no va a entrar al que sigue, por lo tanto la variable quedaría vacía. También es válido. ¿Ya? Podríamos dejarlo así. O podríamos omitir eso y de todas formas la variable quedaría sin nada. Entonces, sea cual sea la configuración del mensaje, la mandamos a mostrar en pantalla. Document.getElementById mensajes.innerHTML. Ahí está.
Ya, vamos a testearlo. Recuerde que la función se debe llamar con el evento onClick en el HTML, pero yo ya se los di listo en el formato. ¿Ya? Si lo revisas y buscas el botón de eliminar que está casi al final, ahí está eliminar y ya tiene el onClick. ¿Sí? Lo testeamos. Intento eliminar sin escribir nada. Intento eliminar escribiendo uno que no existe. Me dice que no fue encontrado, imposible eliminar. No pasa nada. Voy a buscar el 111. Me dice que... Me pregunta si lo quiero borrar. ¿Ya? Le digo cancelar. No pasa nada. Le digo que sí. Y ahí se elimina. ¿Ya? Eso es, ahí estaría correcto. No sé si les aparece algún error sospechoso. Que lo arreglemos al tiro. Perfecto. Bueno. Estaba creando una función de naturaleza. La próxima Ya voy. Ah, sí, ya. Pero revisa los costos, consigue si te sale alguna error. De derecho, inspección. Línea 4. Línea 32. Esa del curso. A ver. Se veo. Se veo pro. Se veo de nuevo,
Ya, no hay errores. Entonces vamos a revisar igualmente funciones porque el mensaje parece que es funciones. No, pero no, para variar su grupo, no me ha pagado el no sé qué cosa era. ¿Cierto? No sé cómo yo sé que lo pregunto. Se supone que ahora ya no se puede dar funciones, por ejemplo, ya voy a pasar. Busca uno que no está. Consulta uno que no está. No, porque me pregunto no sé. Como que Noche. Lo que significa. Le he dicho que te un poco. ¿Por qué dices que fue eliminar? ¿Cuál? No puede no robar. ¿Por qué? Es como el profe que se lo deja sin nada porque no dice nada, no dice un número. Pero ese mensaje que le causa que se da bien. algo se copió mal del mensaje.
Listo. Para hacerlo desde cero, algo se copió. No sé qué, pero algún carácter, algo mínimo. Ya. Vamos a terminar entonces ahora con el modificar. El modificar es una mezcla, y lo dijimos en la actividad anterior de las personas. El modificar es una mezcla entre el registrar y el eliminar. Entonces, como es una mezcla, vamos a reutilizar gran parte del código, chiquillos. Busquen, por favor, la función update artículo. Le colocamos ahí, cierra la función update artículo. ¿Por qué digo que es una mezcla? Porque para registrar tenemos que capturar todos los datos, asegurarnos de que ninguno quede vacío, asegurarnos de que exista, y si existe, preguntar si lo queremos modificar o no. Es una mezcla de ambos. Así que busquen, por favor, la función add artículo. Vayan a add artículo, por favor. Busque add artículo. Y vamos a reutilizar este pequeño fragmento. Hasta ahí. La captura de datos, la variable de los errores. Vamos a reutilizar ese fragmento, por favor, chiquillos. Copie eso nomás, del artículo, la captura de datos y la variable errores que tiene nada. Cópielo. Vamos a ir a update artículo y lo vamos a pegar ahí. Lo pegué. Porque se hace igual, o sea, cuando se presiona el botón de modificar, tengo que capturar los datos para luego empezar a evaluar si es que hay alguno vacío o no. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, se copia hasta ahí, ¿bien hasta ahí? Después, volvemos al artículo, pero ahora vamos a copiar las validaciones. Mira, en el caso del código, vamos a evaluar hasta ahí nomás. Ahí. ¿Ya? Del add artículo, en la validación del código, vamos a copiar hasta ahí nomás. Bien, copio eso y lo llevo al update. Ahí está. ¿Sí? Lo pegué ahí en update artículo. Ahí está. ¿Cierto? El código no debe quedar en blanco, debe tener entre 1 y 7 dígitos. Eso, copiar y pegar. ¿Bien? Copiar y pegar, chiquillos. Vuelvo al update. Perdón, vuelvo al add artículo y ahora voy a reutilizar. Esa era la validación del código que hicimos recién. Ahora voy a reutilizar la validación del nombre, la del proveedor, la del precio. Porque es lo mismo. ¿Ya? La del nombre, la del proveedor, la del precio. Es lo mismo. Reutilizo. Vamos al update artículo y la pegamos ahí, debajo de esa validación chiquitita de código. Péguelo ahí nomás, tranquilo. Ya. Es casi lo mismo, ¿cierto?
Pero después de la validación del precio, yo debería evaluar, y esto ya lo hacemos nosotros, deberíamos evaluar si la variable de los errores tiene algún error acumulado dentro de ella, porque de ser así lo vamos a mostrar en pantalla. De lo contrario, si no hay errores detectados y si todos los campos tienen su contenido respectivo, entonces yo debería evaluar si es que existe o no el código. Lo mismo que hicimos hace un rato. Vamos a tener tres posibilidades. No lo encuentra y lo modifica, o lo encuentra y nos arrepentimos, no quisimos modificar. Por lo tanto, voy a definir la variable que me va a guardar la interpretación, que sería la SW. Comienza con un 0. Defino el ciclo. Indicamos que vamos a dar tantas vueltas como elementos tenga la lista de artículos. Por cada vuelta se extrae un artículo de la lista. ¿Para qué? Bueno, para evaluar si el código numérico ingresado coincide con alguno de los códigos almacenados. Lo encuentra. Vamos a preguntar si realmente quiere modificar los datos. ¿Está seguro o segura de querer modificar los datos? Y recuerde, si responde con un true, significa que presionó aceptar. Y como presionó aceptar, significa que sí quiere modificar los datos. ¿Cuáles son los que voy a modificar? El nombre, el proveedor, el origen y el precio. Así que le digo, de la lista de artículos, me interesa modificar el registro de la posición de la vuelta donde se encontró. ¿Pero cuál atributo quiero modificar? Quiero modificar el atributo del nombre. ¿Cuál va a ser el nuevo valor? El que yo capturé y validé. Lo mismo. Del objeto de la lista, me interesa modificar el proveedor por aquel que yo capturé. Después voy a modificar el origen del artículo. Y por último, el precio. Recuerde que el precio debe quedar como numérico, por lo tanto acá tenemos que colocarle la conversión. No le colocamos la conversión, el precio lo terminaría guardando como texto. Con eso modificamos los 4 datos a nivel de memoria. Por lo tanto, como modifiqué, la variable SW cambia a 1. Después de eso, llamo a listar artículos para que se actualice a nivel de HTML, para que me muestre los datos nuevos en la tabla de HTML, y luego llamo a limpiar campos, para que se borre todo lo del formulario, y finalmente declaramos break para salir del ciclo. Eso en el caso de que decida presionar aceptar. Pero si presionó cancelar, la variable SW va a quedar con el 2 y directamente va a salir del ciclo. ¿Bien? Esto se parece harto a lo que hicimos hace un ratito con el eliminar, solamente que si quería eliminar, lo quitábamos. Pero acá, si acepta, modificamos el contenido, modificamos los datos, los actualizamos.
Bien. Recuerde, el break, independiente de si lo modifica o no, me va a ubicar acá. Fíjese la cantidad de llaves de cierre. Esa, la tercera, esa es la que me cierra el ciclo. Esa de ahí me cierra el if-else de la respuesta. Esa siguiente me cierra el if de la igualdad. Y la que sigue es la del ciclo. Por lo tanto, si aceptamos o cancelamos o no lo encuentra, en algún momento me voy a ubicar acá fuera del ciclo. ¿Ok? Y evaluamos el tema del mensaje, o sea, perdón, configuramos el mensaje. Creo que sabe lo que hay que hacer acá, ¿cierto? Vamos a reutilizar, por ejemplo, del delete artículo, esta parte de los mensajes. Ahí. Cuando se sale del ciclo, evaluamos si quedó con un 0 o si quedó con un 1 o si quedó con el 2. Recuerde que si quedó con el 2, automáticamente no entraría ninguna de esta configuración y la variable quedaría vacía. Por lo tanto, se va a mandar a mostrar una variable vacía. O sea, no se va a mostrar el mensaje. Pero si es 0 o 1, acá le digo, artículo no encontrado. Si es 0, imposible modificar datos. Pero si es 1, acción ejecutada, datos modificados correctamente. Y lo probamos en funcionamiento. Si te queda bien hecho el agregar, el registrar, y te queda bien hecho el eliminar, en teoría debería quedarte bien hecho también el modificar. Porque como les digo, es una mezcla de ambos. Es una mezcla de ambos.
Bien, guardamos. Recuerde que hay que mandar a llamar a la función con el evento onClick en el HTML, pero eso es algo que yo ya se lo entregué. Ahí está, update artículo. Asegúrese de que no queden archivos por guardar y lo prueba en funcionamiento. Mira, voy a buscar el segundo y voy a hacer un cambio. Le voy a colocar Asus ROG Strix. Y aquí le voy a colocar Profedil. Voy a hacer esos cambios nomás. El internacional se mantiene. Cambié solamente 3. Modificar. No me funciona. Voy a ver acá la consola. Recuerde que cuando algo no funcione, revise la consola. Ah, mira, escribí mal confirm. MR, ¿ya? Así que ahí lo arreglamos al tiro. Es confirmación, ¿cierto? Confirmación. Ya, de nuevo, actualizar. Otra vez. Le voy a colocar Asus. ¿Está seguro? Aceptar. ¿Ya? Y ahí cambió solamente esos dos y el resto lo mantuvo. Modificar. Cancelar. No pasa nada. Voy a modificar ahora el resto de datos. Profedil nacional. Y cambia acá también. Bien, eso es. En mi caso funciona bien. Espero que en su caso también esté correcto. ¿Qué tal? ¿Algún error sospechoso que le aparezca? Ya, voy al tiro. Podemos compartir si lo sé. Hay una instrucción que está mal cerrada y eso hace que no se cargue. O sea, tenemos 2. Eso, algo de lo que hiciste ahora. Claro, fíjate que sale de ese color claro, o sea, con oscuro, quiero decir. Significa que nunca se va a ejecutar la función, parece que acá arriba ya no hay que falta hacer eso. Vamos a revisar. Esa llave, cerrando el peso, eso, está cerrando ahí, claro, falta una llave. Bueno, ya falta un poco. Ya en 2 semanas estamos. Brian. ¿Quién más tiene algún error? ¿Estamos listos? Ah, no, ya lo vi por la mayúscula, me la devuelve.
Y te pusiste la línea, ¿no? De frente la I con mayúscula. Ándale, gracias. Somos súper pasados mierda, ¿sabes? Cuando empecé el trabajo, Ya, ingresen al ambiente. Voy a dejar el desarrollo en la carpeta de la clase 9. ¿Ya? En realidad está en la clase 10, ¿cierto? Pero está un poquito atrasado. Y voy a habilitar ahora una nueva actividad. Bien. Descarguen del ambiente la clase 10, por favor. Encontramos lo siguiente, miren. En la clase 10 hay un ejercicio común y corriente, ¿ya? La única diferencia, muchachos, es que tiene más campos, pero se hace igual que los demás. No tiene mayor complejidad. A ver, la única complejidad sería que hay más datos, pero por lo demás no hay mayor dificultad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que propone esta actividad? ¿Qué es lo que propone este ejercicio? Miren. Propone, por supuesto, las acciones básicas, ¿ya? En este caso son datos de estudiante, por lo tanto vamos a tener que crear la clase de estudiante con el constructor que defina los atributos de cada estudiante. ¿Cuántos datos va a tener cada estudiante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Ya? Porque repetir password es para que hagamos una validación, pero al final la password va a ser un puro atributo nomás. O sea, son 8. Hay 9 campos, pero en realidad atributos van a ser 8 solamente. ¿Ya? Root, nombre, apellido, teléfono, email, comuna, sexo y password. Bien. Ya. Les dejé una PPT, la cual tiene funciones que nos van a permitir realizar ciertas validaciones. Por ejemplo, acá, miren. En el caso del teléfono, vamos a tener que validar que el teléfono sí o sí comience con un 569. En el caso del correo, vamos a tener que asegurarnos que sí o sí termine con un @gmail.com. Más allá de que no quede vacío, ¿cierto? Que tenga entre tantos caracteres, entre 1 y 50 caracteres. Más allá de eso, vamos a tener que validar que el nombre comience con 569, que el email termine con @gmail.com, que las passwords coincidan, que tengan un mínimo de caracteres ambas que coincidan, ¿sí? Que el root te presente cierto formato. Entonces, para hacer ese tipo de validaciones, que son un poquito más complejas,
tienen que usar de apoyo este documento, esta PPT, la cual tiene una serie de pequeñas funciones que nos van a permitir realizar esos objetivos planteados. Por ejemplo, está la función ends with. ¿Qué significará ends with? Terminar con, ¿cierto? ¿Cómo se dirá comenzar con? Start with. O sea, si quieres validar que el teléfono comience con 569, deberíamos usar la función start with. Si quieres asegurarte que el email termine con X valor, utilizamos end with. ¿Ya? Si necesitas recuperar alguna posición de algún elemento, lo puedes hacer. O sea, acá en el documento hay varios ejemplos de lo que tú podrías llegar a utilizar. ¿Ya? La función char_at te recupera el elemento según la posición que tú le indiques. Por ejemplo, acá yo le digo, de la cadena de texto, indícame cuál es el elemento que está en la posición 0. Entonces, entendiendo que la cadena de texto está compuesto por varios caracteres, cada uno de esos caracteres está en una posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, en la posición 0 que tenemos, la P mayúscula. En la posición 4 que hay, 0, 1, 2, 3, 4, la P minúscula. ¿Ya? Entonces, char_at te determina el elemento de la posición que le indiques. Concat es otra forma de concatenar. El problema de concat es que solo te deja concatenar dos elementos y no más. Nosotros ya sabemos concatenar utilizando el más. Y ahí tú puedes concatenar los que tú quieras. ¿Ya? Pero bueno, la función concat te ayuda a concatenar solamente dos elementos. Esta es la función ends with, que es lo que yo les comentaba. O sea, se utiliza para poder preguntar si una cadena termina con. Por ejemplo acá, si la cadena str5 termina con IPI, entonces yo voy a hacer algo. Y así también tenemos el start with. En vez de ends with, start with. O sea, que comience con. También lo podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, hay varias funciones que nos pueden llegar a servir para realizar ciertas tareas de validación. Está el substring para extraer parte de una cadena. Está el slice para rebanar una cadena y dejarla en un arreglo con elementos. Hay muchas funciones. ¿Ya? Está el split que te permite... split es como de... ¿Cuál sería la traducción de split? ¿Es como rodaja? Split es como rodaja. Entonces, ¿qué hace el split? Cada palabra de tu cadena te la entrega en una posición dentro de un arreglo, por ejemplo. Dice, devuelve un arreglo a partir de una cadena de caracteres. Por ejemplo, acá, los estudiantes de INACAP estudiando JS. Cuando tú utilizas la función sprint sobre tu variable, tú le tienes que indicar el separador. El separador es el elemento que le va a ayudar a la función a detectar cada palabra de esa cadena. Por lo tanto, ¿qué va a hacer esto? Me va a generar un arreglo con la posición 0 que contiene los, la posición 1 que contiene la palabra estudiantes, la posición 2 que contiene la palabra de, la posición 3 que contiene la palabra INACAP, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Así que la idea es que puedan, durante esta semana, revisar el documento y tratar de completar la actividad. ¿Ya? Para convertir a minúscula, parecido a como lo vimos en Oracle, para convertir a mayúscula, para vaciar, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Que es para eliminar los espacios del comienzo y del final de una cadena. Hay muchas formas de trabajo acá, hay muchos ejemplos pequeñitos para trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a tener que hacer? Van a tener que resolver la actividad primero centrándose en lo básico. ¿Qué es lo básico? Que consulte, que registre, que modifique, que elimine. ¿Y qué es lo que sería un poquito más difícil? Aplicar las funciones correspondientes para poder validar que el teléfono comience con 569. Aquí está lo que hay que hacer. El root debe tener ese formato, o sea, guión. El teléfono debe empezar con 569 y tener un largo de 11. O sea, no puede tener menos de 11, debe tener 11. Ni menos ni más. Debe tener 11 y debe empezar con 569.
El correo debe terminar con Gmail. Se deben añadir 5 columnas. Tenemos que dejar la opción seleccione columna. Tenemos que validar que no se permita registrar esa opción. ¿Ya? Aquí hay una serie de validaciones que usted debe cumplir. ¿Ya? La lista debe ser el listado debe ser presentado en mayúscula. Las contraseñas deben ser iguales y deben tener entre 8 y 20 caracteres. Además, debe poseer letras y números. Debe poseer letras y números. Entonces vamos a tener que utilizar las variables para poder recorrer posición por posición y preguntar si tiene alguna letra o no. ¿Sí? En todo caso, ¿qué me interesa? Que logren hacer lo básico: registrar, consultar, modificar, eliminar. Y por último, la semana siguiente, ¿cierto? Vemos estas funciones aplicadas en el caso de trabajo. ¿Ya? Así que comiencen a trabajar, muchachos. Comiencen a trabajar.